Muy buenos días para todos. Ahora sí, vamos a dar inicio con nuestro webinar el día de hoy. Discúlpenme si hay un poquito de ruido. Estoy en la oficina. Mi nombre es Kitly Natalia Lozano Reina. Hago parte del capítulo de Potencia y Energía de Sección Colombia. Em, el día de hoy tenemos como invitado a Mauricio López. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación, ingeniero electrónico y tecnólogo en Electrónica de la Universidad del Valle. En este momento trabaja en PTI S.A. y cuenta con más de 12 años de experiencia en proyectos I plus D plus I, estableciendo asociaciones estratégicas y liderando grupos de trabajo con diversos actores sectoriales. El día de hoy vamos a hablar sobre microredes del laboratorio al mundo real. En esta charla lo que vamos a tener es, vamos a abordar cómo los gemelos digitales y las pruebas de hardware in loop son esenciales para lograr microredes sostenibles y eficientes apoyado en estándares IEEE. Entonces, muchísimas gracias, Mauricio, por tu participación. Eh, ya podemos dar inicio. Muchas Entonces, gracias. si quieres probar que puedas compartir la pantalla, cualquier cosa estoy aquí pendiente. Ok, vale, muchas gracias. Voy a cerrar aquí el video. Muchas gracias a todos por su participación y a IEEE por la invitación. Voy a cerrar aquí el video para que tengamos un poco más de ancho de banda. Bien, ok. Entonces vamos a comenzar. Como mencionaba nuestra moderadora, la idea es tener este objetivo. Es un objetivo bastante ambicioso para hacerlo en tan corto tiempo, pero vamos a ver cómo logramos ir juntando todas estas partes de este concepto, que es el concepto de microredes y cómo las microredes pueden llegar a ser una solución sostenible y eficiente si seguimos unos protocolos, unos pasos metodológicos que nos propone tanto la experiencia que nosotros en la compañía hemos llevado a cabo estos procesos y sabemos que son necesarios estos pasos, así como la literatura y en especial la literatura en los estándares que nos propone IEEE directamente. Entonces, este es nuestro objetivo, explorar cómo las microredes eléctricas evolucionan desde el laboratorio hasta su implementación práctica, destacando el papel crucial de herramientas tecnológicas como los gemelos digitales y las pruebas Hill, que es la abreviatura de Hardware in the Loop o pruebas de hardware en el lazo, y cómo esas pruebas les aportan para lograr sostenibilidad y eficiencia. Nuestra agenda, esta que les propongo, hablaremos un poco de sostenibilidad, de microredes, de gemelos digitales, para fijar algunas definiciones que son fundamentales. Hablaremos de cómo estas herramientas también impactan considerablemente o mejoran la investigación, el desarrollo y la validación tecnológica, y a través del concepto de validación tecnológica nos vamos a meter en cómo validar y poner a punto el controlador de microredes, que es vamos a descubrir, pues vamos a encontrar que es el elemento central de toda esta apuesta de sostenibilidad y eficiencia que nos refieren las microredes, a lo que nos invita las microredes en el mundo real. Y vamos a ver que hay un camino que ya se ha recorrido de cómo llevar esas microredes de laboratorio al mundo real. Entonces, lo primero es hablar de sostenibilidad y eficiencia. Aquí tengo una definición de sostenibilidad sobre qué es el desarrollo que satisface necesidades del presente sin comprometer las capacidades futuras, las capacidades de las futuras generaciones, pero garantizando un equilibrio. Y he resaltado equilibrio porque es algo que vamos a estar, un concepto que vamos a estar retomando a lo largo de la presentación. Entonces, quedémonos con esto en mente de definición de sostenibilidad. Desde luego, esto viene de una política que viene desarrollándose a nivel mundial, y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ustedes pueden ver y como ustedes seguramente ya saben, estos objetivos tienen múltiples dimensiones y múltiples aspiraciones. Luego, conjugar todas estas cosas suele ser conflictivo, y por eso se necesita ese tipo, un balance, algo que pueda
lograr un compromiso entre un objetivo y otro para lograr el mejor equilibrio. De eso también se trata el trilema energético, que nos dice que tiene estas tres dimensiones de seguridad, sostenibilidad y equidad, y cómo muchas veces este trilema energético, al intentar alcanzar uno de estos objetivos del trilema, a veces los otros objetivos entran en conflicto, es decir, que no es fácil atender a un objetivo sin perjudicar a los demás. Entonces, de eso se trata también. Ustedes ya saben, estos problemas ya los reconocen, los sistemas tradicionales de transmisión tienen algunas dificultades, por lo cual una solución distribuida a través de generación distribuida, y en específico vamos a ver que a través de las microredes va a convertirse en una propuesta muy interesante, una propuesta tecnológica muy interesante que nos va a permitir explorar conceptos de sostenibilidad y eficiencia a través de su uso masivo. Entonces, mm, digamos que dentro de las políticas públicas se ha comenzado a tratar el tema de las comunidades energéticas. Yo aquí les estoy planteando un escenario que está en el plan eh, de la transición energética justa del presente gobierno. Y vemos aquí que la expansión de las comunidades energéticas aparece como una de las agendas más importantes, reconociendo estos temas de sostenibilidad y eficiencia y reconociendo cómo la generación distribuida aporta para lograrlos. Entonces aquí tenemos dentro de este mapa diferentes apuestas de gobierno, y uno de ellos es las comunidades energéticas, que yo he querido traerles estas definiciones que se encuentran en el decreto 2236 del año pasado, del 2023, en donde dice que los usuarios pueden configurar comunidades energéticas para diferentes propósitos: generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energías renovables, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Esta es la esencia de conformar una microred, perdón, una comunidad energética en Colombia. Y a través de este concepto vamos a reconocer otros conceptos que van juntándose para al final darle vida a lo que van a ser las microredes y darle una trascendencia dentro de una política, dentro de un marco legal, dentro de unas normas técnicas y dentro de un propósito tecnológico de mejoramiento, digamos, del uso de la generación y uso de la energía eléctrica. Entonces aquí aparecen unos beneficios también de las comunidades energéticas, que tienen que ver con eficiencia energética, tienen que ver con desarrollo sostenible, con confiabilidad. Esto también está en el decreto, así está declarado también en la política. Y aparecen unos conceptos que hasta hace unos años no los veíamos dentro de las normativas colombianas. Ya aparece el concepto de autogeneración colectiva, AGRC, generación distribuida colectiva, y aparece el concepto de microred con una definición que pudiera estar un poco dispersa, digamos, un poco diferente de lo que uno encontraría en la literatura científica o en general en la percepción mundial de lo que es una microred, pero que nos va acercando a este concepto como el caballito de batalla para lograr estos propósitos de sostenibilidad y eficiencia en el sector eléctrico. Muy bien. Aquí tenemos, a partir del decreto 701, 51 de 2024, perdón, de la resolución 701 51 de 2024 de la CREC, aquí tenemos que es posible tener comunidades energéticas, comunidades con una sola conexión o con múltiples conexiones. Cuando tenemos una comunidad con una única conexión, comienza a parecerse a una microred. Aquí lo tenemos de digamos, un extracto una interpretación de esa resolución. Tenemos un concepto de microred, de microred o red colectiva, y a través de esta idea, aunque pudieran haber otras posibilidades de implementación, vemos que hay un espacio para explorar el tema microred en nuestro país. Bien, entonces involucrémonos de lleno en el concepto de microred, y esta pudiera ser una definición que nos ayude a fijar un concepto general. Es una definición, digamos, que uno encontraría en una conversación no demasiado técnica. Una microred es un sistema energético autosuficiente, eso es importante decirlo,
que da servicio a un área geográfica específica, que puede ser un complejo industrial, un campus universitario, un centro de negocios, un barrio otra agrupación que ustedes se imaginen. Dentro de las ventajas de las microredes eléctricas aparecen los conceptos de sostenibilidad, de eficiencia energética, de resiliencia y de confiabilidad, entre otros, de reducción de costos, por ejemplo, que es muy importante. Y entonces aquí empezamos a asociar estos conceptos, que era lo que buscábamos con esa definición de sostenibilidad que planteamos al inicio. Empezamos a reconocer que las microredes pueden ser una apuesta muy interesante para lograr esos beneficios. Entonces, si nos vamos a una definición un poco más precisa o más, mm, sí, que guarde más, eh, mm, más técnica, digamos, es una definición dada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, una definición que tiene ya un tiempo, pero que nos dice que una microred es un grupo de cargas y recursos energéticos distribuidos, ¿cierto? Que actúan como una unidad controlable y que además pueden operar conectados o desconectados a una red principal. Y yo he querido resaltar aquí la frase que actúan como una unidad controlable, porque vamos a reconocer que esta característica de actuar como una unidad controlable es la que va a permitir involucrarnos de lleno en los conceptos de sostenibilidad y eficiencia, de optimización y esas ventajas que estábamos reconociendo en la lámina anterior que tienen las microredes. Entonces, buena parte de eso, de esa capacidad de controlar, significa poder gestionar los recursos de tal manera que atiendan a una demanda eléctrica que aquí está representada en esta curva roja que estoy señalando aquí, y unos recursos que van aportando a la medida en que ellos van siendo importantes para atender algún objetivo, un objetivo que puede ser una reducción de costos, que puede ser aumentar la confiabilidad, que puede ser, por ejemplo, aumentar el uso de energía renovable. Es decir, pueden ser de varias naturalezas los objetivos que una microred persigue, pero en sí, la combinación de esos recursos correcta, la correcta combinación, y al final esto es un problema de optimización combinatoria, es la que nos va a permitir atender a esos objetivos de desempeño global. Entonces, vamos a ver que esta capacidad de gestionar la energía o de asignar set points, que pudiera ser, digamos, el problema técnico en específico, nos va a permitir que esa microred tenga un comportamiento de grupo y que actúe realmente como una unidad controlable, que es lo que especifica esa definición del Departamento de Energía de los Estados Unidos. También vamos a encontrar que esto no es tan sencillo, ¿no? En realidad hay un desafío para poder lograrlo. Tiene que ver con tener un registro del pasado, de tener la capacidad de evaluar ese pasado, una tecnología que nos permita hacer estos registros, revisiones, modelos, estudios. Tiene que ver con operar el presente, ¿cierto? Entendiéndolo, analizando, validando, protegiendo. Todos estos son verbos que pudieran caber dentro de la definición de operación y planificar el futuro, es decir, la capacidad para predecir lo que va a suceder, optimizando, automatizando, controlando, operando. Entonces, esto es un ejercicio permanente de tener una conciencia y un gobierno pleno de lo que hace la microred y es un desafío tecnológico poder tener una disposición de herramientas que nos permitan hacer estas cosas. Em, mm, por ejemplo, que nos permita tener despacho óptimo, que sea capaz de gestionar las transiciones de un modo de isla o modo conectado. Si es que la microred tiene esa posibilidad, desde luego, en zonas no interconectadas no tendríamos esta posibilidad. Que sea capaz de facilitar arranque en negro, ¿cierto? Cuando la red principal se ha ido, que haya un control que integre recursos energéticos distribuidos, que mejore la estabilidad, bueno, y otras funciones que pueden ser necesarias para poder que esta microred sea una solución realmente eficiente y sostenible. Entonces son muchas tareas, son muchas cosas que tiene que hacer la microred y vamos a encontrar que para eso necesitamos generalmente una estructura o una infraestructura de control llamada sistema de gestión de energía en tándem con un sistema SCADA, sistema de control de adquisición de datos SCADA, y a su vez pues esta arquitectura suele tener un- una, u- una especialización o una jerarquía en control primario, secundario, terciario. Además de eso, hay una necesidad de utilizar interfaces electrónicas de potencia y hay una
generalizada pérdida de inercia cuando estamos en una microred. Solemos tener una referencia clara de la red principal si es que podemos conectarnos a ella, tanto en voltaje como en frecuencia, pero cuando tenemos una pérdida de esa red principal, pues vamos a tener que depender de los recursos energéticos distribuidos que tenemos para poder fijar esas señales de referencia de voltaje y frecuencia y a partir de ahí garantizar la estabilidad del sistema, lo cual puede ser un desafío grande, ¿no? Mm, También dependemos mucho de las comunicaciones. Aquí hay elementos que tienen cierto grado de inteligencia, son dispositivos que nos ayudan, pero que también nos ofrecen una facilidad en la comunicación, pero que al ofrecer esa facilidad en la comunicación también nos abre huecos de ciberseguridad que hay que atender y que hay que considerar. Entonces, todos esos son desafíos y adicionalmente la tecnología que suele atender a este propósito de que una microred funcione en los niveles en que estamos proponiendo suelen ser diferentes. Los fabricantes suelen ser diferentes y garantizar la interoperabilidad entre estos elementos también suele ser un reto. Entonces, a pesar de que las microredes son una solución muy interesante, vemos que requieren algunas cosas que sin estas capacidades, pues no vamos a poder integrar todas las posibilidades o todos los beneficios que ellas nos prometen. Necesitamos un diseño optimizado, necesitamos una integración técnica y segura de recursos energéticos distribuidos, necesitamos controlar esos recursos, necesitamos proveer unos servicios que pueden estar delante y detrás del medidor. Ahorita vamos a señalar algunos. Necesitamos interoperabilidad entre las tecnologías que la integran y necesitamos una gestión eficiente de esos recursos, entre otras cosas. Entonces, con este panorama, los gemelos digitales aparecen como una tecnología que es capaz de ayudarnos a traer a la realidad todas estas características de una manera ordenada, de una manera racional, de una manera lógica y secuencial, que ahorita vamos a ir identificando y vamos a ir reconociendo por qué estos gemelos digitales son capaces de ayudarnos en este aspecto. Para ello, pues quiero pasar rápidamente por una definición de gemelo digital. Un gemelo digital es una réplica virtual de un sistema físico o componente. Para nuestro caso, se tratará de un sistema eléctrico. Es una representación precisa y detallada que captura el comportamiento y la dinámica de ese sistema físico. Es decir, que necesitamos no solamente qué elementos tiene, digamos, si traemos de la biología la palabra anatomía, digamos, no solamente es la anatomía de qué elementos contiene y cómo son sus atributos, sino que también necesitamos de la fisiología, dijéramos, utilizando esa palabra para decir cómo esos elementos interactúan entre sí y cómo esos elementos funcionan, ¿cierto? El concepto de funcionamiento y cómo ese sistema entrega energía y cómo ese sistema absorbe energía, que sería la dinámica. Entonces, todas esas características es necesario capturar para configurar en sí un gemelo digital. Entonces, hay tres cosas que construyen en sí un gemelo digital: los datos, los modelos matemáticos y los algoritmos avanzados. Digamos, podríamos decir que aquí tenemos que el gemelo digital viene a ayudarnos a construir esa conciencia que les decía, esa lámina donde teníamos, hablamos del pasado, del presente y del futuro. El gemelo digital es un elemento que nos ayuda a diseñar y analizar los sistemas, a monitorear y predecirlos, a operarlos y optimizarlos y automatizarlos y controlarlos. Y es un ejercicio que es permanente porque cualquier mejora puede alimentar también a esos gemelos digitales y a su vez los datos, las informaciones, las tomas de decisiones ayudan a enriquecer ese proceso y es un proceso continuo. Y en esta lámina eso es lo que se quiere representar. Entonces, a medida que vamos avanzando, el proyecto toma diferentes estadios de funcionamiento, de, de operación, y esos estadios no terminan. Es lo que hemos notado, es lo que nos proponen los ejercicios que hemos llevado a cabo. Esa conciencia es permanente y esa toma de decisiones continúa. Entonces, eso es lo que nos muestra este diagrama. Bien. Un gemelo digital, entonces, digamos, lo integran o son tres los elementos clave para hablar de un gemelo digital. Necesitamos una entidad o un proceso real, en nuestro caso será un sistema eléctrico y en particular una microred. Necesitamos de esa microred una representación virtual, ¿sí? Que es la réplica virtual de la que estamos hablando. Necesitamos unos datos que conecten ambas entidades
para poder que lo que esperamos que afecte o impacte ese proceso real, afecte también a la representación virtual o al gemelo digital para poder evaluar diversas situaciones en él antes de aplicar esa información a la entidad o proceso real. Ese es el concepto en términos generales. Y entonces, intentando llevar esto a un diagrama un poco más de bloques, un poco más de señales, tendríamos lo siguiente. Supongamos que tenemos un área de influencia, llamamos a esto una red principal, ¿cierto? Y en esa red principal tenemos una microred conectada a un SDL, a un sistema de distribución local, por ejemplo. Puede ser un ejemplo, pueden haber otros. Y resulta que vamos a utilizar un gemelo digital para tratar de aprovechar las ventajas que nos da los gemelos digitales en función de validar y poner a punto una microred, por ejemplo. Entonces, supongamos que esa microred está dividida en 4 partes. Vamos a decir que esa microred está conectada a un sistema de distribución local que tiene unos recursos energéticos distribuidos. Esos recursos energéticos distribuidos, algunos entregan la energía a través de un conjunto de convertidores o inversores y que tenemos una unidad de control. Estos son algunos de los elementos que pudiera entregar una microred, ¿cierto? Y a su vez hay unos datos presentes ahí de la operación que pudieran estar relacionados con los pronósticos, con las curvas de demanda, pueden estar relacionados con la operación por ejemplo, los datos que gobiernan las protecciones, los datos de medida, etcétera. Entonces, uno podría tomar todos estos elementos, toda la microred, digamos, que está integrada por estos 4 elementos, y construir un gemelo digital, es decir, una réplica virtual con todo el comportamiento de estos elementos y tenerlo como un gemelo digital. Entonces yo podría tener la microred operando aquí y un gemelo digital de esa microred porque me interesaría que antes de que le pase algo a la microred, ensayar diferentes escenarios en ese gemelo digital para después determinar si la maniobra que voy a ejecutar tiene sentido, si es buena, es una buena maniobra para poderla implementar luego en la microred, en el sistema real. Este gemelo digital pues tendría que ser más rápido que esta microred para poder que él corriera diversos escenarios antes de aplicar a la microred. Estoy hablando de una operación, digamos, en línea, ¿no? O sea, al tiempo que sucede el proceso de la microred, tener un gemelo digital en paralelo, para que pueda hacer esas verificaciones. Esa es una manera de utilizar el gemelo digital. Pero hay otra manera y es que yo puedo traer estas partes una por una a un gemelo digital. Supongamos que este es el sistema de distribución local. Yo lo puedo subir como gemelo digital, construir un gemelo digital de ese sistema de distribución local y lo demás sería real. Esta es la microred ahora, o el sistema que yo quiero validar, que serían los recursos energéticos distribuidos, los inversores, el control, ¿cierto? Supongamos que eso es lo que yo quiero validar, pero a su vez puedo llevar estos elementos y modelarlos como gemelos digitales para probar el inversor y para probar el controlador, ¿cierto? O puedo decir, no, los inversores también son parte del gemelo digital y yo al final lo que quiero probar es el controlador. Y este concepto, quiero que nos quedemos con este concepto porque esta prueba del controlador es la que nos va a permitir trasladar eso que hemos prometido al comienzo de la charla, que es pasar de que la microred sea solo una promesa a llevarla al mundo real, es decir, que podamos garantizar que esos beneficios que tiene la microred los podemos implementar en la vida real y eso va a ser un proceso que va a ocurrir en el laboratorio primero y luego va a llevarse al mundo real. Por eso la charla de hoy se llama Microred de laboratorio al mundo real. Entonces, este esquema donde podemos probar el controlador se nos hace muy interesante. En este caso tenemos un controlador real, es el controlador de la microred, y todo lo demás va a ser el gemelo digital del resto de la microred con el ánimo de probar si este controlador está en capacidad de gobernar correctamente, de gestionar correctamente esta microred, de garantizar la estabilidad, de garantizar que cuando tengamos un Black Star, esos recursos son capaces de recuperar el sistema y cómo van a entrar, qué recurso va a entrar primero, cuáles esos recursos va a tener a cargo el formar la red, por ejemplo, si es que estamos en modo isla, o cómo se van a articular esos recursos para que atiendan a un objetivo global de desempeño. Entonces, todas esas cosas que hemos prometido
lo vamos a poder probar antes de que esto sea una realidad, digamos, antes de que este proyecto esté implementado en la vida real, lo vamos a probar a través del concepto de gemelo digital en un laboratorio y en específico probando las características del controlador de microred. Entonces, aquí tendríamos que el gemelo digital serían estas partes y el control sería el sistema real. Y esto se conecta a este gemelo digital de una manera en que el control queda totalmente convencido que está implementado en una microred y él va a ejercer todas sus funciones, va a entregar todas sus ventajas y vamos a poder medir su desempeño sin necesidad, como les decía, de afectar el sistema real. Entonces, eso es posible a través de un concepto que es la simulación en tiempo real. Y antes de ir a la simulación en tiempo real, hablemos de que la simulación se refiere a la ejecución de una representación virtual y dinámica de un sistema eléctrico en un entorno computacional. Ya estoy hablando directamente del sistema eléctrico. Esta representación utiliza modelos matemáticos y algoritmos, o sea, gemelos digitales. Yo simulo con gemelos digitales para imitar el comportamiento y la operación del sistema en tiempo real, ¿cierto? La simulación permite analizar y comprender cómo funcionaría el sistema eléctrico en diferentes escenarios y bajo diferentes condiciones. Entonces, esto es lo que yo intento hacer a través de una simulación, pero hay un caso especial de simulación que es la simulación en tiempo real. Y en este caso, yo puedo imaginar una cosa. Supongamos que tengo un modelo, como lo que quise representar, que ustedes veían el sistema de distribución local, los recursos energéticos distribuidos, los inversores. Yo quiero representar eso como un modelo y generalmente tengo dos caminos. Yo puedo decir que tengo dos caminos. Yo lo puedo hacer en un computador tradicional y en este caso todo lo que yo ejecute en ese computador tradicional estará sujeto a los recursos computacionales, por supuesto, que este sistema me ofrece. Si es un computador muy rápido con recursos generosos, pues ese modelo lo correrá muy rápido. Ustedes quizás han tenido oportunidad de trabajar con MATLAB. Ustedes saben que la simulación que uno hace en Simulink, por ejemplo, pues depende de un computador eh, más poderoso o menos poderoso. Entonces, dependiendo de eso, tendrá una simulación más o menos rápida, ¿cierto? A pesar de que uno le esté diciendo que lo que quiero simular es, por ejemplo, 30 segundos del suceso. Esos 30 segundos al final pueden ser 2 minutos, 3 minutos u otro tiempo, pero está representado ahí como si fueran 30 segundos, ¿cierto? O puedo correr ese modelo en un simulador en tiempo real, que es una máquina especializada que tiene un sistema operativo que garantiza que el tiempo de ejecución que tendría esos sistemas reales es el mismo que tendrían los modelos ejecutados en esa máquina. Entonces, si yo tengo la ejecución en un computador tradicional, yo tendría un sistema, un gemelo digital fuera de línea necesariamente, y si lo ejecuto en un simulador en tiempo real, tendría un sistema ejecutado en línea. Y aquí vemos algunas particularidades, digamos, cuando el sistema computacional me permite ejecutar funciones o los algoritmos y todo lo que tiene que ver con el gemelo digital a una rata de tiempo superior o mejor que la que tiene el tiempo real, pues entonces yo estaré más rápido que la realidad. Y si es peor, pues estaré por fuera, lo cual tendría un concepto que se llama overrun, es decir, que el gemelo corre desincronizadamente con relación al tiempo real, entonces no podría suceder. Y si tengo el simulador en tiempo real, yo siempre voy a poder garantizar que el proceso se ejecuta a tiempo para entregar, para corresponder con la dinámica propia del fenómeno físico que estoy intentando modelar. Entonces, estos son dos mundos diferentes y por eso llamamos aquí offline y online. Y vamos a ver que este concepto de gemelo digital en línea y este concepto de simulación en tiempo real es que nos va a permitir validar el controlador de microred, porque si no, el controlador quedaría desincronizado y ustedes pueden imaginarse que es como un partido de tenis, ¿cierto? Digamos, tratando de traer esa analogía entre dos tenistas. Si esos tenistas juegan a diferentes velocidades, pues no va a poder haber un sincronismo entre los dos, ¿cierto? Entonces tiene que haber esa posibilidad de respuesta, de envío y respuesta de señales en el tiempo en que ocurren las cosas real para poder garantizar esa validación. Entonces aquí hay unas definiciones que también mm, podemos apropiar. Entonces, cuando el sistema es más lento,
o más rápido que el tiempo real, es un sistema, es un gemelo digital fuera de línea, y cuando es exactamente con el tiempo real, es un sistema o gemelo digital en línea. Y este concepto de gemelo digital en línea es el que habilita otro concepto, que es el de pruebas hardware in the loop, lo cual son simulaciones como las que hemos venido mencionando, pero que suceden en tiempo real y que involucran tanto componentes físicos reales como sistemas virtuales, o por ejemplo aplicaciones o gemelos digitales, para evaluar y validar el rendimiento de sistemas complejos en un entorno controlado y seguro, que es algo que también queremos hacer, lo que hemos venido tratando aquí, que las microredes, para poderlas llevar al mundo real, hay que primero probarlas en laboratorio, porque son muchas las características que un controlador en específico, un controlador de microred debe poder atender, de tal manera que no sería recomendable instalarlo de una vez en sitio, porque la cantidad de errores que podemos cometer es mucho. Entonces, es un proceso coordinado, controlado, seguro, lógico, secuencial, que nos va a permitir llevar una microred al mundo real. Y estas pruebas GIL generalmente se utilizan en dos categorías. Una en la validación de tecnología, que es justamente la que estamos tratando aquí. Vamos a validar el funcionamiento de un controlador, es decir, una tecnología que ya está madura, ya está hecha, ya el fabricante nos dice, aquí está la tecnología, úsela, pero que nosotros necesitamos, validar, necesitamos garantizar que los parámetros que ahí vamos a agregar, que los ajustes que vamos a hacer sobre esa tecnología son los correctos para poder que ella realmente sea una solución implementable. Y también el desarrollo de tecnología, cuando tenemos la actividad propia de una universidad, en sus grupos de investigación, en los centros de desarrollo de tecnología o en las unidades de I+D+I de los diferentes fabricantes, de las diferentes empresas, nosotros necesitamos desarrollar tecnología, supongamos que ese es el propósito, y en ese caso necesitamos ambientes controlados, ambientes seguros para poder probar esa tecnología sin necesidad de incurrir en demasiados gastos, y que pueda ser un ambiente que nos favorezca la detección temprana de fallos, el desarrollo eficiente, la evaluación de tecnologías. Entonces, en estas dos categorías, validación, y en la categoría de desarrollo, tiene cabida las pruebas hardware in the loop. Entonces, más o menos este diagrama nos va a ayudar a entender un poco más sobre cómo se haría una prueba hardware in the loop. Supongamos que tenemos unas protecciones que probar, unos controladores que probar. Entonces nosotros podemos construir un gemelo digital de la red eléctrica, del sistema eléctrico, y poner a que se ejecute ese modelo dentro del simulador en tiempo real. Entonces vamos a poder tener en tiempo real una interacción con estos elementos de hardware y también de software, que nos va a construir el concepto de prueba hardware in the loop. Entonces, gemelo digital corre aquí, y estos elementos quedan totalmente convencidos de que están integrando un sistema real, y ellos van a correr todas sus funcionalidades en el tiempo en que este sistema está respondiendo, y vamos a poder evaluar su desempeño. Ese es el concepto de pruebas hardware in the loop. Y les decía que la investigación, el desarrollo y la validación tecnológica toman ventaja de estas capacidades de hardware in the loop, y yo quería mostrarles esta gráfica que muestra, para temas de investigación y desarrollo, cómo el concepto de hardware in the loop va tomando cada vez más importancia, cada vez más relevancia en lo que es investigación. Yo he hecho este agregado de revisar los diferentes artículos en revistas especializadas o artículos de conferencia, em, sobre digamos, la palabra hardware in the loop, y vamos viendo cómo desde el 2008, para tener un registro, empieza a crecer con mucha fuerza, y nosotros vemos una oportunidad muy grande para trabajar con temas de hardware in the loop en diferentes aspectos, ámbitos de conocimiento, no solamente de las microredes, pero también de otros campos de aplicación. De hecho, no solamente del sector eléctrico, sino de electromecánico, químico, todos pueden hacer uso de estas tecnologías de hardware in the loop. Si nos concentramos directamente en lo que es microredes, vemos que del 2008 al 2023 pues hay una evolución también creciente de esas ejercicios que se vienen haciendo en universidades, principalmente centros de desarrollo de tecnología, y la cantidad de artículos y de conferencias pues nos está mostrando esa tendencia. Entonces yo creo que pues ahí les dejamos esa inquietud. Hay una oportunidad grande para seguir trabajando
con temas de hardware in the loop en el desarrollo de tecnología. Y es que en general la tecnología recorre hoy día, se reconoce que debe recorrer un camino desde las etapas más tempranas, cuando apenas son un concepto o apenas están en una hipótesis, ¿cierto? Llevar esos nuevos conocimientos hasta un nivel aplicable, usable en la vida real de esa tecnología, pues suele recorrer un camino que hoy día se especifica a través de este concepto de madurez tecnológica o TRL, que tiene nueve etapas. Y esta madurez tecnológica se alcanza mejor si yo tengo unas herramientas que me permitan fallar, entre comillas, más baratos y me permiten hacer diferentes pruebas, de hecho, pruebas automatizadas, de tal manera que yo acelere el proceso de madurez tecnológica. Y por eso las pruebas hardware in the loop también tienen que ver mucho con este concepto de maduración tecnológica en el mundo de la investigación y el desarrollo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta gráfica nos muestra cómo como los diferentes escenarios, cuando yo tengo una simulación que es puramente de software, software in the loop, es un paso interesante, importante de hacer dentro del desarrollo de tecnología. Y cómo otros pasos también son importantes para ir ganando esa madurez tecnológica, para ir recorriendo esa TRL, ese nivel de madurez, a través de diferentes etapas. Entonces, aquí vamos a apoyar en estas tres primeras de Software in the Loop, esta que se llama Control Hardware in the Loop, es decir, probar el control con lazo, con presencia de hardware en el lazo. Y esta otra que se va a llamar Power Hardware in the Loop, y es cuando yo interactúo con hardware, pero que es un hardware de potencia, por ejemplo, un inversor o algún elemento similar. Y ya llevar una prueba piloto también suele ser un paso importante para garantizar de que esta tecnología que yo descubrí en un ambiente de investigación muy controlado, pero que tiene un concepto que es validado, pueda llevarlo realmente al mundo real, porque todas estas cosas que suceden o que rodean a ese concepto, pueden afectarlo. Por ejemplo, el tema de comunicaciones, por ejemplo, el tema de interoperabilidad pudiera afectarlo. Entonces yo necesito probar, quizás ya no tanto que esa tecnología funciona, sino cómo va a interactuar esa tecnología en un entorno real de operación. Eso es lo que nos dice esta gráfica. Muy bien. Entonces, hay muchas cosas que se pueden probar con el concepto de hardware in the loop y con simulación en tiempo real. Aquí les voy a dejar algunas. Y vamos ya metiéndonos de lleno en lo que es la validación de microredes propiamente dicha, ¿cierto? Tenemos estos casos. Entonces vamos a hablar de la validación y la puesta a punto de microredes eléctricas. ¿Cómo se haría el proceso? Y aquí reconocemos nuevamente la definición del Departamento de Energía de los Estados Unidos y reconocemos nuevamente que la gestión de energía es un paso muy importante. Poder gobernar esos recursos, poder gestionarlos, pues es definitivamente un paso muy importante. Pero para hacerlo, decíamos que las microredes suelen tener un conjunto de pasos o de funciones que van a permitir que yo pueda asignarle un set point a cada una de esas unidades, que yo pueda gobernar de manera global esas unidades. Entonces, primero hablamos de un control primario, que es el que nos va a manejar las variables más rápidas. Por ejemplo, hablamos de la frecuencia, el voltaje, ¿cierto? Los controladores locales. Hablemos de un control secundario, que es el que nos va a permitir garantizar la estabilidad del sistema, corregir errores de estado estacionario, sincronizaciones con la grid, ¿cierto? Todo esto lo vamos a poder desarrollar. Desde luego esto tiene que hacer un match, una armonización con todo lo que son las protecciones y todo lo que es la normativa hoy día en Colombia, que nos pide que sistemas de autogeneración o sistemas de autogeneración o sistemas de generación, bien sean los rangos de hasta 5 megawatts o más de 5 megawatts, deben cumplir con unas normativas que tienen que ver con las protecciones. Y un control terciario, que vendría siendo el EMS, yo les decía un tándem entre EMS y SCADA, que viene a ser el responsable de tomar las decisiones globales, como las que estamos proponiendo, que son de asignar los set points
a los diferentes recursos o tomar la decisión de cuánta energía entregar como exportación a la red principal, si es que estamos conectados al SIN, o cuánta de esa energía de la red principal vamos a importar. Decisiones como esa tienen que ver con el control terciario. Entonces, resulta que la IEEE nos propone un conjunto de estándares, entre ellos el IEEE 2030.7 de 2017, que empieza a hacer una especificación de las funcionalidades del controlador de microred, y la IEEE 2030.8 de 2018, que empieza a mostrarnos ya un camino de cómo probar esas funcionalidades. Entonces, por un lado tenemos la 2030.7 del 2017, nos dice qué requerimientos funcionales del controlador de microred deberíamos considerar, ¿cierto? Como mínimo, es un estándar, ¿no? O sea, que nos propone una línea de base a partir de la cual nosotros debemos probar. Nos dice, estas son las funcionalidades, las funcionalidades o los requerimientos mínimos del controlador de microred para que podamos implementar esa microred. Y por otro lado, el IEEE 2030.8 de 2018 nos define las condiciones y requerimientos de prueba o validación, si se quiere usar esa palabra, para caracterizar y validar controladores de una manera adoptada universalmente. Es decir, que realmente sea eficiente, eficaz y que pueda garantizar que esas funcionalidades que están en el 2030.7 realmente se apliquen en la vida real, ¿cierto? Nos está mostrando un camino. No nos podemos quedar solamente con estas funcionalidades, podemos agregar otras, pero ya esto nos manda, nos pide, todavía no, por ahora es un estándar, es un estándar, una propuesta, pero nos pide que vayamos considerando un camino metodológico para alcanzar esas funcionalidades del controlador de microred. Entonces, aquí tenemos el camino que vamos a recorrer. En general, hay como dos mundos o dos aspectos que nos propone el 2030.7. Uno es las funciones de despacho, ¿sí? Ya sea en estado estable conectado a la red o en estado estable desconectado de la red. Y otros son las funciones de transición. Por ejemplo, cuando vamos a planear una isla, vamos a desconectar el sistema de la red principal, o cuando esa isla es no planeada, cuando tenemos, por ejemplo, un blackout, y cómo esa microred se reconecta al sistema de distribución local o, digamos, a la red principal. Entonces, aquí tenemos ese conjunto. Yo quiero hablar del estándar IEEE 2030.8 y a través de él considerar las funcionalidades del 2030.7. Entonces, el 2030.8 nos dice básicamente tres cosas. Hay que considerar tres cosas. Defina los escenarios de prueba que permiten validar las funciones primordiales bajo condiciones representativas bien definidas. Eso es lo primero que nos pide el 2030.8. También nos pide definir las métricas que consideren los estándares aplicables a los sistemas de distribución y requerimientos de la red, ¿cierto? Definir un entorno de validación desde un entorno completamente simulado hasta los equipos instalados en campo. Y yo quiero hacer como el énfasis en esta tercera propuesta que nos hace el estándar, porque una definición que la tomo textualmente del estándar nos dice que un entorno de simulación aceptable es un entorno de simulación en tiempo real con un enfoque de hardware in the loop para probar todo o elementos del sistema de control de microredes, MGCS, que en general es el controlador de microred, ¿cierto? Aquí toman esta definición, esta abreviatura, pero es el controlador de microred que en general vamos a probar a través de esquemas de hardware in the loop para garantizar sus funcionalidades. Entonces, lo que antes se hacía a través de un esquema de pruebas de aceptación en fábrica, es decir, el fabricante nos decía, yo ya probé esto en mi fábrica, eh, ya lo puedo usar, y generalmente esto tomaba el paso siguiente, era llevar esa tecnología a las pruebas de aceptación en sitio, es decir, intégralo en el sitio y pruébelo en el sitio. Hay un camino intermedio que son las pruebas Hill que se hacen en el laboratorio. Entonces ese es el camino que en general nos va a llevar las microredes al mundo real. Es un camino que pasa a través de un laboratorio. Por eso hemos querido hacer como este diagrama. Entonces, lo primero, dice, defina un conjunto de escenarios. Entonces, aquí vamos a tener los escenarios
de despacho y los escenarios de transición, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que hacer. Luego nos dice, define unas métricas y unas normativas. Pues, ¿qué métricas y normativas vamos a aplicar nosotros? Vamos a aplicar las que son de sistemas en Colombia, para el caso colombiano, o de cada país, en caso de cada país de Latinoamérica que quiera implementar microredes. Entonces, si nosotros vamos a hablar de rangos de distorsión de voltaje permitidos, entonces vamos a utilizar estos estándares. Si vamos a hablar de rangos de frecuencia permitidos, vamos a utilizar estos estándares. Y así para cada variable eléctrica que estemos intentando medir y ajustar a la normativa. Lo tercero es definir un escenario de simulación en tiempo real o de hardware in the loop para poder garantizar que esas funcionalidades se van a cumplir. Entonces, en este caso, nosotros implementamos unas tecnologías basadas en unos sistemas de escala, en unos controladores de microred y unas tecnologías y las vamos a probar en laboratorio, ¿cierto? Nosotros disponemos de un laboratorio de simulación en tiempo real de la empresa, el cual queda en la ciudad de Cali, y ahí probamos todas estas funcionalidades, todas estas tecnologías antes de llevar el proyecto al laboratorio. Y finalmente, del laboratorio al mundo real, nosotros todo lo que tiene que ver con servicios de la microred, bien sea detrás del medidor o delante del medidor, que pudiéramos resumirlos en esta lámina: funciones de gestión de carga y generación, optimización de energía, resiliencia y seguridad, estabilidad y calidad, pueden caber dentro de estas categorías detrás del medidor y delante del medidor, y todas estas características, dependiendo obviamente de la funcionalidad que requiramos, que se requiera para la microred en cada caso de aplicación, porque ustedes, como bien saben, las microredes atienden a cada oportunidad, a cada realidad energética, a cada especificación. Las microredes son un sistema hecho a medida. Entonces, cada sistema microred tendrá que atender a diferentes propósitos y a diferentes requerimientos, pues dependiendo de la aplicación. Entonces, probablemente no todos estos servicios se requieran, y muchos de estos servicios ni siquiera están normalizados o regulados, pero digamos que podemos hacer este mapa general, y si lo requerimos, pues sería posible probarlo. Entonces, todas estas funcionalidades las probamos en, ¿cierto?, despacho basado en reglas de la inteligente. Todas estas funcionalidades las podemos probar. Y básicamente tenemos como tres etapas. Hay una etapa de diseño, hay una etapa ya de implementación y verificación, y hay una etapa de comisionamiento y validación. Voy a ir pasando un poco más rápido por estas láminas. Ya se nos está terminando el tiempo. Decirles que en general esto está gobernado por estándares internacionales y también con aplicación de normas nacionales. En particular, el estándar IEEE 1547.7/2013, donde nos habla de los requisitos técnicos y de seguridad para interconexión y operación en isla de recursos energéticos distribuidos de. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que tenemos que hacer análisis de estado estacionario, análisis de cortocircuito, todo esto fuera de línea, todo esto cuando el proyecto ni siquiera está implementado, ¿cierto? Solamente para ver cómo sería el impacto de ese sistema de potencia, en este caso la microred, sobre un sistema de distribución local, y cómo ese sistema operaría en la vida real. Análisis de sistemas de puesta a tierra, armónicos, estabilidad transitoria, arco eléctrico, todas esas son pruebas necesarias para comenzar. Entonces, todo esto nos da una posibilidad de analizar si el proyecto es factible y en qué condiciones. Aquí estoy pasando eh, por lo que solemos hacer: coordinación de protecciones, puesta a tierra, contenidos de armónicos, ¿cierto? Y para finalmente modelar, hacer uso de la simulación en tiempo real para modelar esos sistemas, para modelar ese sistema microred con esas herramientas. Aquí tenemos una vista general de lo que utilizamos, ¿cierto? Tenemos toda la parte de simulación en tiempo real. Tenemos software que permite esa simulación en EMT, software de transitorios electromagnéticos. Y tenemos la tecnología con la que vamos a gobernar esa microred. En nuestro caso, esa tecnología tiene que ver con tener una interfaz hombre-máquina, pues para gobernar la tecnología. Tenemos un conjunto de plataformas SCADA, en nuestro caso, pues unas RTUs, ¿cierto? Unos gateways
Y tenemos también el controlador de microred, que en nuestro caso es un controlador ETAP. Entonces todo eso lo probamos en laboratorio. Y este sería como el camino que les mostraba: software in the loop, control hardware in the loop, power hardware in the loop, hasta que llegamos al mundo real, ¿cierto? Siguiendo el protocolo, perdón, el estándar IEEE 2030.8. Aquí tenemos una lámina que nos dice más o menos lo que ya habíamos visto, que entre más fidelidad, ¿cierto? Vamos avanzando en una escala de fidelidad en el eje horizontal. Podemos tomar menos capacidad de corregir errores, ¿cierto? Tenemos que ir y paulatinamente, porque cuando estamos a una escala de menor fidelidad es donde tenemos una mayor coverage, se llama aquí, digamos, la posibilidad de cubrir posibles errores y validar la tecnología. Entonces, por eso este proceso tiene que tener todas estas etapas para poder que sea garantizado, ¿no? Aquí un poco más de las herramientas que utilizamos. En nuestro caso, como representantes de Opal, RT y de ITA, pues tenemos acceso a todas estas tecnologías para poder probarlas en cada una de estas etapas. Software in the Loop, utilizando ITAP únicamente, digamos el software de análisis de ITAP. En el caso de Hardware in the Loop, utilizamos ITAP más Opal RT. Y en el caso de las pruebas SAT, ya utilizamos pues ETAP y ya los sistemas reales para probarlos. Poco más de las validaciones que hacemos utilizando ITAP en cada una de esas etapas. Em, ¿Cierto? Hacemos despacho basado en reglas, analizamos cómo se comporta la potencia reactiva, analizamos cómo las energías renovables operan y cómo pueden ser suavizadas con el ánimo de garantizar estabilidad del sistema, cómo se combinan diversos recursos, cómo entran para atender esos escenarios que veíamos ahí de reconexión, de isla planeada, de isla no planeada, y analizamos todas esas posibilidades y hacemos un protocolo detallado, específico, para cada escenario posible, para cada combinación de recursos posible, para cada uno de los escenarios que nos propone el estándar. Y con eso en mente tenemos ya una noción más clara de cómo ajustar el controlador de microred, cómo va a gobernar todos esos recursos para cuando lleguemos al sitio, al lugar de implementación, ya tengamos todo esto definido y que podamos garantizar de que esa microred realmente va a tener una aplicabilidad y que va a ser una solución eficiente y sostenible en el mundo real. Entonces, ese es como el concepto que queríamos compartirles en el día de hoy, eh, esperando pues que tengan, mm, digamos, muchas preguntas y quizás que no, si no podemos contestarlas en este espacio, ahí les queda mi correo electrónico para que comencemos un diálogo de cómo implementar microredes en el mundo real y que sea interesante para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu intervención. Creo que ha sido muy, muy, muy provechosa esta presentación para todos los asistentes. Tenemos algunas preguntas en el chat, entonces pues vamos a tener como un espacio para poder resolverlas. ¿Te parece? Sí, adelante, claro que sí. Listo, entonces, bueno, Néstor nos pregunta si es posible aplicar los gemelos digitales para determinar las capacidades de alojamiento, hosting capacity, de la inyección de energías renovables en los circuitos de distribución. Bueno, estas capacidades de evaluar mm, mm, lo que llamamos hosting capacity, el alojamiento de renovables en la red, vienen siendo ofrecidas por algunos fabricantes. Entre ellos puedo comentar que ITAP ha habilitado recientemente un módulo para hacer esto. Generalmente esto es un estudio de planeación que se hace antes de poner un proyecto en funcionamiento. Luego está más asociado a utilizar análisis de software in the loop, análisis mediante software, ¿cierto? Como les decía, como etapa, para llevar a cabo
este entendimiento de cómo estas renovables afectarán al sistema una vez estén implementadas. Hay otras posibilidades que se pueden probar una vez ya se ha tomado la decisión de albergar estos recursos, pero ahí realmente ya tendríamos que tener la decisión tomada de si ese recurso podría haber sido implementado en esa red, porque a mi modo de ver sería muy difícil ya tomar decisiones de integrar otros recursos o cancelar la integración de algunos recursos en esos escenarios. Eh, espero, espero haber contestado la pregunta. Claro que sí. Tenemos otra pregunta de Juan Carlos y nos pregunta que cuál es el costo referencial para un laboratorio con esta tecnología. De pronto, si tienes esa información, ese dato. Bueno, hay diferentes esquemas que se pueden presentar. La tecnología que nosotros representamos ofrece diferentes posibilidades, desde laboratorios muy chicos para aplicaciones específicas hasta laboratorios mucho más grandes donde uno puede hacer muchas más simulaciones y porque está interesado, por ejemplo, en trabajar no solamente con sistemas microred a escala, por ejemplo, de desarrollar un controlador, un inversor, sino que también le interesa analizar el impacto de muchas microredes en un área específica. Entonces hay software y hay hardware especializado. Entonces es una pregunta que tiene muchos rangos de aplicación y dependiendo pues del propósito de uso del laboratorio, pues así se haría, digamos, sería el costo. Entonces eso habría que pues tratarlo caso por caso. Perfecto. Andrés Cortés nos pregunta si si han evaluado la capacidad de reproducción de los experimentos usando el Holistic Test Description, HTD, que se está usando en los laboratorios a nivel europeo. Nos deja un link. Bueno, sería revisar el link. El concepto no lo tengo, no lo he tratado, pero pues muchas gracias por la pregunta. Voy a revisar el enlace para ver si de pronto si lo hemos considerado y si no, pues revisar de qué se trata y no sé, de pronto habrá un espacio más adelante para contestar. Vale. También nos pregunta que en términos de estabilidad, ¿cómo evalúan el control sin tener un montaje PHIL, donde el comportamiento del sistema está directamente afectado por el equipo de potencia? Sí, generalmente nosotros, parte de la prueba sí es considerar una prueba de hardware in the loop, PHIL, para ver cómo esa electrónica de potencia va a afectar la estabilidad del sistema. Hace parte de los análisis y es digamos, un recurso que utilizamos, pero cuando llegamos ahí es porque ya hemos hecho análisis utilizando el software EMT em, para analizar toda esta dinámica transitoria y antes de eso analizar el sistema en modo estable utilizando software generalmente RMS. Entonces, sí que llegamos ahí para confrontar, digamos, los resultados que hemos obtenido utilizando herramientas de análisis tradicionales RMS y análisis EMT para llegar a ese punto de poder pronunciarse y decir realmente esta va a ser el impacto de estas tecnologías sobre el sistema. Entiendo, listo. Seguimos con la pregunta de Carlos Murillo. Él nos comenta que uno de los problemas para la simulación de inversores y que se hace aún más difícil a medida que pasamos de Grid Following y EVRE a Grid Assistant y finalmente Grid Forming es que el control de los mismos se vuelve mucho más complejo y los detalles siguen siendo pues una caja negra. Entonces, él pone un ejemplo, digamos que un IBR puede hacer write to en fallas. Esto normalmente introduce varias preguntas. ¿Cuál es el algoritmo para la detección de fallas? ¿Cuáles son los criterios para la inicialización de los filtros digitales, si los hay, al pasar del modo normal al modo write through y de vuelta al modo normal? ¿Cuáles son los thresholds involucrados en el switcheo de los modos de control al cambiar de una condición operativa a otra? ¿Qué heurística o criterios se han incorporado en el proceso decisorio del sistema de control?
Cada fabricante lo hace de esa manera, tanto a nivel de estructura de control como a nivel de parametrización de las cajas negras, dificultando la simulación. Así es, así es, yo coincido con esa visión. Hay que considerar que las microredes son un objeto de investigación hoy día. Hay mucho campo de acción para la investigación y el desarrollo de nueva tecnología. Y también hay que considerar que los fabricantes van desarrollando productos a la medida en que ellos encuentran una posibilidad de explotación comercial en ellos. Entonces ahí, digamos, aunque el concepto de jerarquía de control primario, secundario y terciario, uno lo encuentra muy bien definido en la literatura científica, a la hora de tener aplicaciones reales de tecnología que uno puede usar, sí que puede encontrar que a veces hay funciones que se traslapan y vienen de una jerarquía o un nivel de jerarquía y se implementan en otro para tratar de solucionar algunos problemas que pudieran estar relacionados con tener esa coordinación de esos controles ahí actuando. Entonces es posible que algunas funciones por ejemplo, que lo que menciona de control de reactivos, por ejemplo, pudieran estar presentes en el inversor y que podrían ser coordinadas mejor desde un controlador central. Entonces, cada fabricante soluciona a su manera el problema dependiendo del portafolio de soluciones que ellos ofrecen. Entonces, por ahora, digamos, decir que es tratar de validar lo que ofrece el fabricante directamente, tratar de probar esas funcionalidades y al mismo tiempo, pues, abrir el espacio para que otras tecnologías puedan desarrollarse y puedan mejorar de pronto las expectativas de trabajo con microredes. Súper, muchas gracias. Carlos Salgado, pues agradece la presentación. Dice que estuvo muy interesante. Rómulo nos o pregunta si han hecho casos reales, qué modelos reales a qué modelos reales han podido llegar. Pico CH, MCH, perdón, PCHs, solares. Sí, nosotros, muchas gracias por y me alegra que les haya gustado la presentación. Nosotros hemos implementado microredes ya a través de esta metodología que les presento. Hemos trabajado para diferentes clientes en Colombia. Generalmente la configuración típica que hemos considerado son fuentes de generación diésel, baterías y solar. Esa es como la configuración típica conectada a una red principal. Esa es como la configuración que más encontramos en lo que hemos hecho. Súper. Tenemos una última pregunta y Andrés Cortés nuevamente nos pregunta, cuando usan la configuración PHIL, ¿qué tipo de interfaz utilizan entre el equipo real y el amplificador de potencia? ¿Ideal en función de la impedancia o similar? ¿Me repites lo último? No, no alcanzo a escuchar, disculpa. Disculpa, te repito toda la pregunta. Cuando usan la configuración PHIL, ¿qué tipo de interfaz utilizan entre el equipo real y el amplificador de potencia? ¿Ideal en función de la impedancia o similar? Bueno, nosotros el equipamiento que utilizamos en el simulador se conecta directamente al amplificador de potencia, pues hay que tener ahí unas consideraciones relacionadas con con retardos que origina el amplificador de potencia, digamos que tiene su propia dinámica interna y pero en general nosotros conectamos la tecnología que usamos permite gobernar directamente el amplificador de potencia a través del simulador en tiempo real. No sé si esa sería como la pregunta y si no, pues podemos escalar la pregunta al equipo de desarrollo de la empresa para dar una precisión mayor sobre este tema. Listo, perfecto. Por el momento, pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Eh, claro que sí, estaremos en contacto con Mauricio e intentaremos hacerles llegar la presentación, si es posible, em, Sí, para claro. que
Listo, para que tengan la información allí. Muchísimas gracias nuevamente, Mauricio, por aceptar nuestra invitación. Gracias a todas y cada una de las personas que se unieron a este webinar y esperamos que tengan un lindo día. Buena tarde. Bueno, un lindo día para ustedes también. Muchas gracias.